Buenas tardes, mi nombre es Brian Gerardo y en esta ocasión le explicaré los métodos formales de prueba, empezando con la reducción al absurdo. Este trata de reducir al absurdo, venga la redundancia, también llamado o también conocido como contradicción. Eh, Normalmente es utilizado para validar la proposición de categorías, esto mediante la creación de una tesis a la cual se le rechaza para obtener un resultado absurdo, teniendo un contraejemplo en donde se refuta la tesis y de este modo obtener una oposición del primer ejemplo. Con esto obtendremos y sabremos si la contradicción es cierta o es absurda. Y empezamos con el ejemplo. Como ejemplo tenemos que si dos gases tienen la misma temperatura, entonces sus moléculas tienen el mismo promedio de energía cinética. Volúmenes iguales tienen el mismo número de moléculas, las presiones son iguales, por lo tanto si dos gases tienen el mismo volumen, tienen la misma presión. Tenemos tenemos la primer premisa en donde podemos definir que si las dos gases tienen la misma temperatura, entonces tienen el mismo promedio de energía. O también se podría decir que que si pasa P, entonces pasa Q. La premisa número 2 nos dice que si tenemos el mismo número, que tienen el mismo número de moléculas, entonces podríamos decir que entonces R pasa S, ya que, ya que comparten el mismo número de moléculas. Para la premisa número 3 tenemos eh, que tienen la misma presión y que, que las presiones que tiene cada una son iguales, por lo que podríamos decir que S y Q son lo mismo que T, que sería la presión. Y tenemos la conclusión que si los gases tienen el mismo volumen, tendrán la misma presión y esa sería nuestra conclusión. Y y todos estos grupos y todos los grupos de cada premisa se podrían agrupar para formalizarlo. ¿De qué forma se pondrían como se muestra en la forma inferior? P, P entonces Q, R entonces S y así sucesivamente. Continuamos con el modus ponens ponens, en donde esta pertenece a las reglas de reducción proporcional, donde se puede decir que A aplica con D y decimos que A es cierto, entonces se podría afirmar que D también es cierto. Este también puede ser visto como un método de notación de deducción, y este se utiliza no agregando otro método, otra premisa, sino que se utiliza una misma premisa para juntar la primera y la segunda premisa. Como se muestra en el ejemplo, donde, donde tenemos la premisa que si quieres tener una buena calificación debes estudiar para los exámenes, y esa sería nuestra primera premisa. Pero esa se tendría que partir en dos, por lo que se diría que por lo que se podría decir que si quieres tener buenas calificaciones, la conclusión tendría entonces deberías de estudiar. Modus tollendo-tollens, o también conocida como prueba indirecta o inferencia contrapositiva. Esta se basa en que si Q pasa, también pasará en P. Por lo tanto, si en P no llega a pasar, sería o pasará, tampoco pasará o es cierta en Q. Este modo fue utilizado principalmente por Karl Popper para la creación del falsacionismo. Por ejemplo, tenemos que si me duermo temprano, que sería D, llego temprano a la escuela, que sería E.
por lo que se podría decir que D, entonces, que si pasa D, entonces pasará E. Podríamos decir que si la negativa de E, que sería no llegué temprano a la escuela, por lo tanto la conclusión sería que si no llegué temprano a la escuela es se asume y se cree y sabe que fue porque porque no me dormí temprano. Em, Serían todos los temas que se vieron de la unidad 2.3. Espero que los temas hayan quedado claros y pues bueno.